Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy yo tengo ciertos, no resentimientos, pero sí un alborozo de encontrarme contigo y con tu esposa, que espero que venga pronto, de esas charlas que teníamos en esta casa y que fueron interrumpidas por cosas triviales. Pero ahora yo quiero retomar eso y decirte cuánto los admiro a los dos. Ay, gracias. Sobre todo por tu nivel profesional y sobre todo más por el nivel patriótico que siempre has dibujado a través de los medios de comunicación, que es parte de mi vida. Entonces yo quiero que este encuentro sea transmitido a lo que están viendo en opinión pública y que sepan que yo me siento tan enormemente reciprocada con que estés aquí. Gracias. ¿Vamos? Y lo grande es que es en esta conversación que me entero de que habíamos tenido una vez un desencuentro, porque era una cena, y yo olvidé el compromiso y hubo ese malentendido, pero realmente... Pero aquí estamos, y sí, eso es lo que hoy aquí estamos, o sea, siempre el cariño ha estado indemne. Y los amigos, cuando usted se sienta mal con un amigo, hay que llamarle y decirle, mira, sí, tal cosa, porque mira, un pequeño malentendido. Es verdad. Sí, y cuántas charlas nos hemos perdido. Vamos a ponernos al día. ¿De qué tú quieres que hablemos, Virginia? Vamos a hablar de la patria. Después de la pausa. Eso es un tema. Un tema de oro. Enseguida volvemos. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo. Y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Me olvidé decir que estamos en presencia de uno de los abogados más prestigiosos de República Dominicana, que llena esa vocación de servicio a un patriotismo que siempre lo ha visto a través de los medios de comunicación. Y eso es lo que vamos a ver en esta temática de este programa, que se trata hoy de qué estamos viendo en República Dominicana con el tema de la migración ilegal dominicana. Y es usted uno de los principales que están hablando con propiedad para llevar a los televidentes de qué se trata lo que está pasando en República Dominicana, que parece que ha despertado. Yo quiero que me analice después que fuimos mucho a Frusa, qué ha pasado con eso y cómo usted ve que el gobierno ha acatado todo lo que tiene que ver con la ilegalidad de los haitianos en República Dominicana. Bueno, mira, primero, gracias por invitarme, y en un momento en el que está pasando todo esto, colocarse, porque esto es un privilegio desde el punto de vista de que estamos siendo testigos de un momento crucial de la historia. Tener ese sentido de historia es importante para saber vivir el momento. Este es el momento de refundar el país. Esto es un momento estelar en el que cada cual tiene que saber en qué lugar de la historia quiere ser recordado. Esto es importante. ¿Qué es lo que está pasando, Virginia? Lo que estamos viendo ahora no había pasado nunca. Ya de por sí la situación de la isla de Santo Domingo, o la Española, era excepcional. Una pequeña isla en el Caribe, lugar desde donde la empresa de conquista y colonización de las Américas empieza, el lugar de las primacías, pero que por avatares de la historia termina siendo ocupada a lo largo del tiempo por dos potencias que estuvieron incluso en guerra y que tienen culturas, aunque europeas, distintas. La isla de Santo Domingo, originalmente una colonia española, bueno, pues da lugar a lo que somos los dominicanos, pero por una situación de un despoblamiento de la parte oeste de la isla, eso terminó siendo ocupado por franceses, corsarios, piratas, que
que utilizaron eso como una base de operaciones y finalmente en el desarrollo de una industria que requería la de la fabricación del azúcar de caña, necesitó la importación de contingentes masivos de esclavos africanos y llega un momento en que ésta se convierte en la colonia más rica de todas las posesiones que tenía Francia en ultramar. Entonces tenemos una pequeña isla fracturada en dos culturas totalmente distintas, que siguieron cada cual su camino, pero atrapados en un espacio estrictamente insular. Y resulta que lo que pasa ahora es que esta parte, que es aproximadamente el 35-40% de la isla, que es la antigua parte francesa, que luego de una revuelta esclava, que fue una guerra racial, no una guerra de independencia, no fue una revolución, fue una guerra racial, ha colapsado. Es decir, un país que implosiona, eso es una situación rarísima, pero que no llegó a alcanzar una cohesión y un desarrollo social que le estableciera nexos internos que les identificaran más allá de las precarias bases que dieron lugar a su fundación, una lengua dialectal precaria, que es el creol. Es un dialecto, atención, que ni siquiera del francés, sino del patuá náutico, que era la lengua, el dialecto francés que hablaban los franceses de la Normandía, que eran de donde provenía la mayoría de los corsarios. Es que es una cosa rarísima, el creol, ¿no? El criollo haitiano, les es difícil, fíjense incluso que tiene una dificultad en la escritura, utiliza mucho la calle, eso, y ya los lingüistas han escrito bibliotecas completas sobre las complejidades y las dificultades comunicacionales que tiene hablar una lengua como el creol, que es una lengua tubo, es decir, les separa, nadie más lo hablan ellos y es difícil de entenderlo, y les es difícil incluso comunicarse entre ellos. Y el segundo elemento sobre el cual se construye, pues ese es el entendimiento del color, porque todos provenían, como eran esclavos negros, de una miríada de tribus, atención, que tenían sus propios dialectos, que no tenían nada de común en sí, por eso ellos adoptan como comunidad, como conjunto, estos esclavos africanos, la lengua precaria del dialecto de sus amos, que es el patuá náutico. Y como tienen un color negro todos, pues obviamente el elemento, el común denominador del color les separa del blanco de sus amos franceses. Y por eso toda esta liberación que tiene el tinte racial, además porque el modelo de explotación francés, el código negro carolino, era sumamente cruel y excluyente, porque el modelo de conquista francés fue distinto al español, que como tenía una divisa de evangelización y cristianización, obviamente hacía que la separación entre el amo y el esclavo no hubiera mestizaje, hubiera exclusión permanente. Y eso pasó también con las colonias inglesas. Es decir, no hay el mestizaje distinto a lo que es las colonias españolas. Fíjate que el cubano, el puertorriqueño, el dominicano, el venezolano, el colombiano, hay mucho mestizaje y por eso nos parecemos incluso en la forma de hablar. Y una visión del mundo, una visión espiritual también, que tiene ese tinte de la cristianización distinto a lo que pasó con los esclavos haitianos, posteriormente llamados haitianos, ¿verdad? Que como no fueron evangelizados y cristianizados, porque eso no era parte de la conquista ni del modelo de explotación, ellos tenían las creencias animistas propias que dan origen y lugar a lo que le llamamos hoy el vudú, que no tiene una base ética, no tiene 10 mandamientos, ni un libro religioso como la Biblia, que contiene mucha sabiduría milenaria. Entonces, eso ha hecho que ese estado con esa característica tan precaria haya implosionado. Entonces, Haití está sometido a la anarquía más absoluta. No hay a la vista posibilidad de que Haití por sí sola pueda enderezarse. Y la comunidad internacional le ha abandonado a su suerte porque tampoco hay retorno en cualquier empresa de estabilización, de dominar las bandas. Se requieren muchos recursos. ¿De dónde va a pagar una deuda Haití? No tiene de dónde, ahí solamente hay miseria. Y más todos los desafíos que implica el sanitario, el cultural. Es decir, Haití es un problema que no vale la pena para ninguna potencia echárselo encima para solucionarlo. Además porque el haitiano es muy ingrato.
El haitiano entiende que el mundo le debe algo y vive echando la culpa de todo a todo el mundo, pero lógicamente los culpables favoritos de ellos son los dominicanos. Es decir, hay un tema de resentimientos y de complejos. Y todo eso está produciendo en esta implosión un fenómeno migratorio porque es un país sobrepoblado. Y las poblaciones conjuntas de la isla, del lado dominicano y del lado haitiano, nos colocan en unos niveles de densidad poblacional enormes. Quizás es el territorio continental que tiene la mayor densidad poblacional. En los 79.000 kilómetros de la isla de Santo Domingo habitan 20 y pico de millones de seres humanos. Con el gran problema de que la parte haitiana, producto de todos Y esos con el avatares, turismo que también agrega. sí, pero vamos a ver los que viven, los habitantes, es decir, la autosuficiencia de aquel lado ya no es posible porque el territorio haitiano es inviable, es decir, no permite la sostenibilidad de la vida, no tiene suficientes cursos de agua, la cubierta bocosa se ha agotado, no hay territorio agrícola suficiente para cultivar alimentos, pero atención, tampoco hay una población con la cultura y cohesión suficiente en el sentido del orden para poder encauzarse en la autosuficiencia. Por ejemplo, en Israel, los judíos viven en un desierto, pero se han convertido en una potencia de producción de alimentos porque son un pueblo con una sabiduría Y de agua milenaria. también. Y de agua también, pero lo que te quiero decir es que ahí el principal capital de los judíos es su pueblo. En Haití, no. ¿Por qué? Porque el pueblo adolece de muchísimos atavismos y muchísimas deficiencias en el desarrollo humano que no le permite superarse. Entonces, eso está pasando ahora. Es un momento histórico y el Estado Dominicano, al recibir esta migración masiva, más una anarquía que amenaza con, y violencia que amenaza con cruzar la frontera, pues obviamente ha despertado el sentimiento de una población joven que ve su futuro seriamente amenazado en su porvenir inmediato. Y obviamente eso es ese ha sido el germen, es decir, esa situación de implosión más ese despertar de la conciencia de la población es lo que ha puesto por delante de las ejecuturas del gobierno y de la agenda de los políticos un tema que ellos habían. Y de la agenda internacional también. Sí, pero siempre la internacional ha sido siempre en la dirección de presionar a la República Dominicana para que absorba el problema. He oído, doctor, que cuando los pueblos hacen lo que estamos haciendo en República Dominicana, ellos respetan más. Cuando estamos callados y no protestamos, ellos nos aplastan. Claro. ¿Qué puede decir de esto? Mira, yo voy a responder con un refrán. El refrán es la sabiduría popular resumida en un dicho. Al chivo que no grita, cuchillo con él. Los estados, las poblaciones que no reclaman el respeto a sus derechos, nadie se conduele. La caridad es una condición excepcional del alma que no habita en todos los pueblos. Es decir, ese sentido de la solidaridad humana a veces es una mera retórica. Pero lo cierto es que cuando tú ves cómo se comportó la comunidad internacional con el cataclismo telúrico del terremoto, el seísmo del año 2010, que recaudaron, producto de esa misericordia internacional, decenas de miles de millones, se robaron eso. ¿Quiénes lo administraron? Propio y extraño. Cuando tú ves programas de agencias de Naciones Unidas como la Cruz Roja, para la reconstrucción de viviendas, es un perfecto ejemplo, eso está documentado. Para la reconstrucción de viviendas, Cruz Roja abrió un capítulo para recibir donativos. Recaudaron $600 millones. Cuando hicieron el concurso en la que distintas compañías iban a participar en esa licitación, con los diseños de las casitas que se iban a construir con esos $600 millones, pues fueron preseleccionadas 5 empresas, cada una de ellas presentó un modelo de casita. ¿Sabes cuántas casas construyó Cruz Roja con esos $600 millones? Lógicamente la casita no tenía ni electricidad, porque era apenas una maqueta grande. Ni agua conectada, ni alcantarillado, nada. O sea, simplemente era para enseñarlo. Mira, este es el modelo de casita. Ok, después que se hizo ese concurso, ¿sabes cuántas casitas se construyeron? No. Las 5 que fueron de muestra. Y el dinero se lo roba. Óyeme, eso es Cruz Roja Internacional. Entonces,
cuando tú ves ese nivel de descaro, de expolio de los recursos de la misericordia, eso es como robarle las moneditas a un ciego paralítico que está en el suelo, que hayan puesto ahí un vaso para que la gente eche una moneda, y venga uno y a ese les robe esas moneditas. Eso es lo que hizo, eso es lo que han hecho con Haití. A mí me parece que no hay palabra ni adjetivo suficiente, ni epítetos justos para describir la vileza de quien sea capaz de hacer eso. Eso lo hizo la comunidad internacional. Entonces, el mundo no puede esperar esa solidaridad, porque eso es para titulares de periódico, para tomarse una fotografía, para postularse y ganar premios internacionales. Realmente eso es una gran hipocresía. Con ese drama haitiano tenemos que lidiar los dominicanos porque estamos condenados a la coexistencia en un espacio insular, una situación excepcional que nos tocó a nosotros. Somos hermanos siameses. El gran problema es que el hermano siamés de quien estamos pegados por la naturaleza es un niño especial. Oigan qué cosa. Y él no se puede morir porque si se muere nos arrastra. O sea, es una metáfora horrenda, pero esa es. Demoledora. Esa es. Entonces nosotros tenemos que, en la medida de lo posible, preservar nuestros órganos vitales para poder sostener nuestra propia vida, pero tenemos que hacer lo posible porque viva ese hermano que está pegado a nosotros. Porque cuando él se muera, va a pasar lo que pasa con la naturaleza. Va a haber una necrosis. Y esa necrosis va a cruzar a la otra parte del organismo. ¿Sabe cómo se llama esa necrosis? Se llama la migración masiva, porque esa gente no se va a quedar ahí a morirse. Esa gente va a cruzar. ¿Para dónde van a ir? Entonces no hay solución. La solución es lo que estoy diciendo. Tenemos que primero preservar porque hay un orden de prioridades. ¿Cuál es el orden? Primero, República Dominicana tiene que preservarse, tiene que preservar sus recursos que son limitados, significa su medio ambiente, su trabajo, su educación, sus hospitales, sus recursos, su seguridad interna, su gobernanza. Tiene que preservarlo. Usted no puede permitir que la anarquía cruce este lado. Usted no puede permitir, como han permitido los gobiernos, 475 asentamientos de comunidades haitianas similares a Friusa. Han sido censadas y están identificadas. Virginia, 475 es mucho de todo. Donde la policía no tiene la capacidad. Y lo dentro de todo, porque son... Eso que pasó en Matamosquitos fue un aldabonazo. Se denunciaba y no se creía, Virginia. Yo no lo creía. Como el doctor y Castillo fue a Friusa para verlo. Y me parecía tan surrealista eso, que este joven y su organización denunciaba, porque eso es lo que yo recuerdo, lo que vimos todos, que ellos habían decidido convocar una marcha a Friusa para saber si los dominicanos no podían caminar por ahí, porque él había visto en un medio de comunicación que una jovencita había sido secuestrada por unos haitianos y ellos desafiaban a las autoridades que no vengan aquí y no podían ir. La policía se confesaba incapaz. Dice, pero ¿cómo es posible que ahí no haya autoridad y no haya ley? Y me parecía una cosa tan increíble que eso ya hubiese llegado a un nivel, porque uno sabía que había muchos quilombos, muchos villorrios, muchos guetos, pero que había llegado a un nivel en donde se había perdido el control de la ley y de la autoridad, que la vigencia del Estado de Derecho no tenía su propia ley ahí adentro. Me parecía tan extravagante que me negaba a creerlo. Y sencillamente la razón por la que fui fue por la curiosidad, independientemente de que yo simpatizo con todo aquello y me identifico con todo aquello que se reclama, que creo que toda persona sensata en este país, todo dominicano que lo da a su país, debe de sintonizarse ahí. Y el que no lo hace, que se revise. Pues ¿cómo te va a querer que su caja se desbarate, que su país se desbarate? O sea, habría que ser un verdadero traidor para... Y hay mucho aquí. Sí lo hay, porque hay gente, pero claro, porque hay muchísima gente que tiene el cerebro mal puesto. Y hay gente también que lucha contra sus propios intereses porque en ellos tiene algún tipo de beneficio marginal. Hay hijos que matan a sus padres y hermanos que matan a sus hermanos por herencia y ese tipo de cosas. Hay gente que es capaz de vender su herencia eso lo narra la Biblia, por un plato de lentejas.
Hermanos que lanzaron a un hermano, a otro, a un pozo y se lo vendieron como esclavo. Daniel. Sí, claro. Daniel. Y el caso de José en la Biblia. ¿Eh? Y después sus hermanos tuvieron que ir frente a ese asistente del faraón, quien era José, el hombre más sabio, el principal funcionario del faraón. Eso pasó. ¿Cómo tú explicas que los hermanos de José hicieran eso? O los hermanos de Daniel hicieran eso. Lo vendieron como esclavo incluso. O sea, pero pasa y eso vive ocurriendo. Entonces el país tiene mucha gente. Duarte tuvo que enfrentar eso. Gente que conspiró contra la República en su ideario. Hay muchas frases recogidas en las que Duarte denunciaba eso, que hay la necesidad de apagar la tea de la discordia. Entonces, cuando yo vi que todo eso se estaba diciendo, y me pareció increíble, pues conversándolo con otros comunicadores y con otros amigos, yo quiero ir. ¿Tú quieres ir? ¿Cómo tú vas a ir? Digo, no sé, porque yo no sé ni siquiera dónde queda Friusa. Y terminamos rentando 2 minibuses y yéndonos una cantidad de amigos y conocidos, entre ellos muchos comunicadores. La mayoría de los comunicadores que en tiempo real informaron lo que estaba pasando ahí, José Peguero, Colombia Alcántara, Noelia Jacín, nos fuimos en esa guaguita que hicimos un serrucho. Salimos a 2,000 pesos por cabeza, sí. Nos salió barato. Sí. Y compramos unos sándwiches y unas cosas. Fue así que nos fuimos. Y efectivamente uno confirmó esto que parecía esta extravagancia. La autoridad reaccionó muy mal, porque entonces dispersó esto. Pero lo cierto es que el país se dio cuenta de, es verdad. De hecho, la autoridad, a pesar de tanta tontería que hablaban muchísimos funcionarios que trataban de justificar eso, incluyendo un tal Cholitín, que es el senador de ahí, y otros más que trataban, claro, porque al final de cuentas todo eso tiene grandes beneficiarios. El sector turístico ahí saca beneficios de eso y todavía tienen el descaro de decir, no, nosotros no tenemos ningún ilegal contratado en los hoteles. Ajá, y entonces, ¿quiénes son todos esos haitianos que están en la jardinería? Bueno, esas son las empresas con las que subcontratamos, digo, porque ellos tercerizan. Pero voy a ver de quién son esas compañías, de ellos mismos. El hotel no, pero quienes subcontratan sí lo hacen. Entonces el 80-20 rueda por el suelo y se creen que uno es tan tonto como para creerse que ellos realmente no están violando el 80-20. Lo hacen a través de interpositas compañías. Bueno, el punto es que el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Vamos a hacer una pausa y seguida volvemos con el 80-20. Enseguida volvemos. Parece que en Punta Cana el 80-20 quiere resucitar, porque están llamando a dominicanos que pueden ser de la industria de la construcción, que lo están llamando para darle empleo. Así es. ¿Tiene algún tipo de información sobre esto? Durante los días subsiguientes a la demolición de Matamosquito, porque aplanaron todo eso, el Ministerio de Trabajo publicó con muy poca difusión. Poquísima, que estaba convocando a ferias de empleo en Higüey, en la zona de la provincia de la Altagracia, para la zona de Bávaro, Punta Cana. Es una verdadera pena que los medios de prensa no le dieran difusión a eso. Eso tiene su razón. Recordemos que los medios de prensa también son controlados por los mismos grupos económicos. Diario Libre, para llamarlo por nombre y apellido, es del mismo grupo, que es el principal grupo hotelero, que se beneficia de esa situación de sobreexplotación de una mano de obra ilegal. Entonces, lógicamente, a ellos no les interesa en el fondo que la situación cambie. Por eso no se colocó en primera plana, ni como una información de claro interés noticioso para la población, porque entendamos lo que está pasando. Para que eso se replique en otros... Indudablemente, porque ¿qué es lo que ocurre? Las reglas de la economía abierta en el capitalismo es el de la oferta y la demanda. Y usted no va a tener salarios justos mientras usted tenga una sobreoferta de mano de obra. Exacto. Ilegal, que es capaz de aceptar condiciones más duras y salarios más bajos porque están en el límite de la subsistencia. Hay gente de esa que es capaz de trabajar por la comida porque en Haití se mueren de hambre. Tan sencillo como eso. Entonces, entendamos que en este modelo capitalista hay mucha concentración de riqueza y esos grupos oligárquicos que manejan esos medios de producción, en este caso el del turismo, atención, que controla e influye gran parte del espectro político
y se ha mudado a otras áreas estratégicas de la economía porque se establecen a través de las colindancias, la oligarquía se ha fusionado. Las exenciones más grandes no pagan impuestos, impuestos pagamos nosotros, Virginia. Claro, en la educación, en salud, Y el en pasivo todo. laboral que eso deja de esa enorme cantidad de haitianos que son absorbidos por la industria turística, que significa construcción y servicios, ¿eh? Que desplaza a los dominicanos, deja el pasivo social a cargo de los pobres dominicanos, porque son precisamente estos extranjeros quienes van al sistema subsidiado de la seguridad social que se sostiene con los aportes del gobierno y el aporte de aquellos que sí cotizan. Vamos a decir, que los pobres dominicanos están manteniendo y pagando la salud a los más pobres haitianos, pobres contra más pobres. O sea, hay que pensar en el nivel de insensibilidad que esto Y supone. esa pobreza lo que da en seguridad ciudadana. Claro, porque eso genera también otras distorsiones. Y también para subsistir. Mira, necesariamente no hay muñeco que quede con cabeza. Porque educación, salud, medio ambiente, servicio público, mira, solamente el tema del agua, o manejo de las aguas negras, de disposición de la basura, el tema urbanístico municipal, el tema de seguridad ciudadana, o sea, no queda piedra sobre piedra que no sea afectada por ese tsunami de la migración masiva, porque eso distorsiona absolutamente todo. ¿Qué es el Riverón en Dajabón? Que antes hacían limpieza en Dajabón dos o tres veces, dos en la semana. Ahora tienen que hacerlo diario con los Claro. porque no tienen costumbre. Pero fíjate lo que ha terminado pasando con estos operativos de interdicción migratoria últimamente. Vete a los elevados que están en la Nicolás de Obando para que tú veas qué cambio ha dado eso. Esa rabalización que había ahí. Pero lo grande es que hay un grupo de organizaciones e iglesias por ahí que ¿sabes lo que están haciendo? Son verdaderos traficantes de seres humanos. No, es como si esto fuera una brisa que fuera a pasar y volveremos a lo que los están escondiendo. Y a lo mejor ellos se creen dentro de su distorsión, dentro de su extravío, estos religiosos, esta gente tan generosa con lo ajeno, que están haciendo un bien. Y usted, éticamente, no es aceptable que usted comprometa ni el trabajo, ni la salud, ni la educación, ni la seguridad de sus hermanos en su propia casa para atender las necesidades del vecino. Eso no es ético. Yo cuando veo a esta gente tan generosa con lo ajeno, yo me pregunto si ellos realmente se hacen o son los estúpidos. O son estúpidos o se hacen los estúpidos, porque es como que tú agarras la comida de tus hijos y se la regalas al vecino, porque el vecino no tiene trabajo y tiene muchos hijos. Por eso estamos haciendo aquí en República Dominicana. Claro que lo estamos haciendo. Lo importante de esto es que ya la población despertó. Y es el pueblo que le ha exigido. Se empoderó. Claro. Cuando usted ve que miles de personas cogieron para allá así que le dieran 500 pesos y un picapollo. Cuando llamaron a otra manifestación, no tanto el gobierno a anunciar 15 medidas, y fueron frente al palacio cientos de personas, no sé si llegaron a los miles, pero fue mucha gente, frente al palacio, en un acto breve, a decirle, vamos a estar vigilantes. Cuando dijeron que con toda la decisión del mundo, que se va a hacer una marcha de izquierdistas y que se me han metido muchísimos haitianos y vamos a resguardar el altar de la patria, las autoridades se dieron cuenta de que el pueblo le perdió el miedo y perdió cualquier tipo de reservas y sabe que si no es en las calles exigiendo a los políticos y a los gobiernos que cumplan, de otra manera no se volverá más que agua de borrajas, toda esa cháchara de promesas. Oí una declaración de Ángelo Vázquez diciendo que si el gobierno no saca a los ilegales, ellos lo van a hacer. Claro, ¿cómo va a terminar siendo? Porque eso es un reclamo del pueblo. Es de acuerdo a la Constitución en el pueblo donde reside el verdadero poder, que se ejerce de manera delegada a través de los funcionarios que el pueblo elige. Pero el poder legítimo reside en el pueblo. Así. Solo el pueblo salva al pueblo. Eso decía Duarte. De esas 15 propuestas que ha tenido esta demanda,
¿Cuál es para usted la que puede sacar mejor ventaja en esta situación? Mira, yo creo que todas ellas, en general, implementadas, pues primero lo significativo es que cambian un rumbo fatalista que estaba siguiendo el Estado, que nos estaba conduciendo a un seguro colapso dentro de unos años y a una balcanización de la República Dominicana. Creo que tomadas de manera aislada y aún en conjunto resultan insuficientes, porque algunas son francamente ineficaces. Algunas no eran más que eh, eh, anunciar, poner en vigencia cosas que estaban previstas en las leyes. Por ejemplo, la existencia de una Procuraduría especializada en trata de personas, ya, eso no hay que ponerlo ahí, porque eso existía, pero tienen que dotarla de recursos. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República? Bueno, pues un instructivo para hacer en base a las leyes existentes efectivo el control migratorio. Ese anuncio de que a todos los traficantes, a todo el que encuentren traficando personas, transportando Los personas. coyotes. Sí, pero que Coyote es el que maneja una jipeta y mete doblado a 10 haitianos ahí en el baúl, que los hay. Y Caribe Tour, que lo trae Pero cualquiera, normalmente. no todos, pero que es que No vamos tienen que ver lavado de activos. Eso es lo bueno, que se ha anunciado y así es que debe ser. incatar la guagua. No, y ir contra el patrimonio de los dueños. El lavado, le quitan la casa, le quitan las cuentas bancarias, todo, hasta los muebles de la casa. Lavado de activos, una de las leyes más duras que tiene este país. Y hay una cosa más por ahí que se llama la extinción de dominio, que es una moñita que está también después al doblar de la curva. Es decir, cuando la gente vea que el costo de oportunidad de ese negocio ilegal que es el traficar personas implicará perder todo lo que has fomentado como patrimonio de toda tu vida, te lo piensas. Pero hay que darle ejemplo. Bueno, ya por lo pronto se ha anunciado, ya la carabina con el tiro adentro, la han colocado. A ver quién quiere coger el primer tiro. Están detenidas, los grandes tráficos están detenidos, cada vez son menos. Y las repatriaciones han aumentado enormemente. El hecho de que el gobierno haya entregado una enorme cantidad de vehículos para transportarlos, preservándole su dignidad, hasta con baño adentro, los autobuses, eso. Te dice Demasiado. la vocación de aplicar la ley sin ningún tipo de prurito. Ah, que es una parturienta. Usted parió, sí, ya parió. Bueno, con toda la garantía y la seguridad y el cariño del mundo, pero usted se va para su país. Y la montan en una guagua y se la llevan. La procesan rapidito ahí en Jaina e inmediatamente para Haití. Es decir, para que no haya lugar a la detención migratoria, porque la detención migratoria es una figura que está contemplada en la ley Pero dicen y es para el que manejo de situaciones excepcionales. Por ejemplo, que tú tengas una dificultad para transportar el inmigrante que vas a expulsar y en lo que tú lo transportas te sobrepasa el plazo de las 48 horas. Entonces, la detención migratoria, de acuerdo al reglamento de la ley, establece que la distinción de que no se trata de una prisión preventiva, sino de una medida administrativa, pero aún así la persona está privada de su libertad de tránsito por al menos 48 horas. Siempre y cuando el procesamiento del ilegal tú lo hagas dentro de las 48 horas, no es una detención propiamente dicho, sino es el trámite administrativo normal. Como cuando tú estás en un aeropuerto y entre un vuelo de conexión y otro te pasas un día en un aeropuerto. Tú estás preso. Tú estás preso. ¿Estás detenido? No, no estás detenido. Estás en trámite de tú ir al destino al que te corresponde. Esa es la figura de la detención migratoria. Que he oído algunos abogados que no entienden la figura. La detención migratoria es una medida administrativa excepcional para situaciones, por ejemplo, cuando tú agarras a un chino o un iraní aquí. Mira, para tú lograr repatriar ese iraní, en lo que tú consigues nada más los vuelos y los permisos y las cosas, el Estado Dominicano sí. dura 3 y 4 días, 5 días. Y lo caro que debe cortar. Entonces te hacen un habeas corpus y te lo sueltan, porque para eso aparece dinero y un abogado una vez. Entonces, ¿qué estableció el redactor de esa parte? Bueno, que la detención, la naturaleza jurídica de esa detención, que no tiene nada que ver con la prisión, no es una medida de prisión, es un coartamiento de la libertad de movimiento dentro de los límites, pero que evidentemente sobrepasan las 48 horas, que es el límite constitucional de privación de libertad. Doctor, como abogado constitucionalista, me gustaría que nos dé una explicación de cómo los haitianos, que dice que no odian tanto, incluso lo dice la esposa de Duvalier, quieren tanto la nacionalidad dominicana. ¿Cuál es
la explicación. Bueno, que a través de la adquisición de una nacionalidad distinta a la haitiana tiene un Estado ante el cual tener expectativas de satisfacción de necesidades mínimas o derechos fundamentales. El Estado haitiano no puede tutelarle la garantía de derechos fundamentales a nadie. Es decir, porque no hay Estado. Para que haya un Estado funcional y no un Estado fallido, tú necesitas una autoridad legítima que tenga real control sobre la población y sobre el territorio. Eso no existe en Haití. En Haití no hay Estado, eso es nominal. Es decir, su existencia jurídica descansa en el reconocimiento internacional, pero no en la funcionalidad misma. Es decir, cuando el conjunto de la comunidad internacional reconoce que una entidad tiene existencia jurídica, pues así sea teóricamente, lo reconocen. Reconozco la autoridad palestina en el exilio, el gobierno tal en el exilio, y a lo mejor eso no tiene ni territorio. Tú no necesitas ni territorio, a veces incluso la población puede ser muy exigua. ¿Entiendes? Pero el reconocimiento internacional te permite tu existencia jurídica como Estado y un lugar para sentarte y en base al principio de igualdad, votar igual en una asamblea general. Y te nombraron embajador, que vaya, y a lo mejor realmente ese embajador no representa a nadie, ni el gobierno que lo nombra tiene ningún tipo de efectividad en su país, pero se les reconoce. Esa es la situación de Haití. Haití como Estado no existe. Hay un territorio y un conglomerado de gente ahí en la más pura anarquía. Y unas autoridades que por un consenso general hemos decidido tener, pero que es un interlocutor inválido con quien tú vas a sentarte a hablar. ¿De qué? Porque no está en condiciones de poder respetar nada de lo que firma. Tú firmas un convenio con esas autoridades y eso es como firmar sobre un papel mojado. ¿Entiendes? Eso es un desafío. El gobierno dominicano lo ha entendido finalmente y se ha dado cuenta de que no tiene otra forma de lidiar con el asunto que poniendo su casa en orden. Ya el canciller dominicano le enrostra por primera vez al gobierno norteamericano que eso no ha parado por culpa de ellos, porque no han parado la venta de armas y por primera vez ha hecho causa común con lo que han denunciado China y Rusia y por eso el canciller ruso vino aquí, porque ya hay una cierta afinidad. Obviamente, como le plantean, hagan algo por nosotros en el Consejo de Seguridad, el hombre da el silencio, lógicamente como buen diplomático. Parece que van a cambiar eso. No, tenemos las esperanzas, pero realmente a mí no me parece. Pero él dirá, en ruso dirá, tengo que hablar con Jefosky. El Jefosky es Vladimir Putin, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y seguiremos volviendo. Doctor, cuando el canciller de la República Dominicana dijo que las bandas se estaban aproximando, todo el mundo se sintió aludido y con miedo. ¿Qué usted vislumbra de lo que puede pasar con el tipo de crisis que nos estamos viendo actualmente en República Dominicana? La advertencia del canciller confirma aquello que era deducido por todo aquel que le da seguimiento a la información de los niveles de violencia en escalada permanente y de pérdida progresiva del control del poco espacio que está sometido a la autoridad. El gobierno dice, lo poco que queda del gobierno haitiano, que se reduce a un 15%, pero fuentes periodísticas independientes, que la prensa es fundamentalmente virtual, no hay prensa escrita, dice que es el 90%. Las bandas dicen que ellos ya controlan el 90%. Con el anuncio hecho por el gobierno norteamericano ante el Consejo de Seguridad de que va a retirar toda forma de ayuda, resulta claramente insostenible el mantenimiento de la precaria misión militar de asistencia. La MMA de Naciones Unidas, liderada por Kenia, que está allí por un ejercicio, si se quiere, populista internacional. ¿Decorativo? Del presidente Ruto, no, porque él tiene propósitos políticos y económicos con eso. Pero recuerda que él pidió 600 millones de dólares. ¿En Haití es decorativo? No, porque el contingente es tan exiguo, es tan minúsculo que de ninguna manera su intervención, su asistencia es significativa, si no cambia el curso de los acontecimientos que llevan un derrotero muy, muy claro hacia la derrota y colapso absoluto de toda forma de autoridad. Eso es lo que ha denunciado el propio canciller, ya eso no es una impresión.
Lo que pasa es que por primera vez, ya de manera oficial, el gobierno dominicano da eso por sentado y lo deja sobre la mesa. Es por primera vez. Y le es tan señala evidente. por primera vez. Sí, pero no se reconoce. Hasta que no se reconoce oficialmente, sí, tú tienes a la autoridad engañándose a sí mismo y pretendiendo engañar a los demás. Pero también cuando le ha dicho al gobierno norteamericano en la enrostra que es que la venta de armas no para, hace causa común con el embajador ruso, con la delegación rusa. Y por eso el canciller viene aquí, vuelve y se le pide y ayude, se vuelve el reclamo del gobierno y el hombre se queda callado. Entonces, bueno, vaticinios. Los vaticinios son aventurados. Nosotros podemos hacer un ejercicio teórico de cálculo probabilístico de qué puede ocurrir en el futuro inmediato, es decir, a corto y mediano plazo. Resulta en una alta probabilidad que el derrotero que sigue de deterioro no se va a detener. De hecho, las condiciones son para agravarse luego del anuncio del... Porque además también eso envalentona las pandillas. Ah, ya se están yendo, los americanos le van a quitar el apoyo. Ahora es verdad que estamos ganados. Y eso, ese elemento de elevación de la moral y el triunfalismo le da mayor vigor y mayor arrojo al soldado, al pandillero. Entonces, ese escenario de colapso de lo poco que queda de autoridad no es, eh, eh, no es, no es fantasioso, es realista. Entonces, cuando esto ocurra, va a acontecer lo siguiente. Necesariamente habrá una lucha fratricida entre las distintas pandillas para reivindicar cada una de ellas supremacía sobre las demás. Es una situación similar a las guerras civiles. Y obviamente no hay una autoridad reconocida. El Estado se convierte en un Estado paria. Y no hay un polo de liderazgo que desde el exilio sea reconocido como gobierno legítimo. Además, si no tiene porque incluso el presidente Ariel Henry salió al extranjero a un acto protocolar y no pudo ni siquiera retornar. No hay nadie con autoridad ni liderazgo suficiente. Las estructuras políticas han colapsado también. Entonces, cuando se esté en esa anarquía, habrá que ver cuál va a ser la actitud del imperio y del poder extranjero frente a esta situación de anarquía plena. Es bueno que el país sepa que al menos en un medio haitiano fue revelada una conversación telefónica en la cual el embajador norteamericano en Haití les reconocía, en esta conversación que tenía con un canadiense de una ONG, que sí, que ellos han tenido contacto para asegurar la vida e integridad del personal diplomático que labora allí. Significa que algún nivel de contacto hay. Entonces llegará la hora nona de las definiciones, porque alguien habrá que reconocer la autoridad. Y aunque resulta realmente asqueante y repulsivo negociar con un asesino como Jimmy Cherizier, que es la cara visible de Vivançant, pero él no es el más duro en Vivançant. El más duro es T. Gabriel. La gente no lo sabe. Lo que pasa es que él no tiene las mismas ínfulas ni el mismo discurso medio de izquierda, medio demagógico que tiene Jimmy Cherizier, Barbecue. Pero ¿reconocerá en algún momento esto como autoridad? Eso no sería raro que ocurra porque ya ha pasado en otras partes. ¿Cuál es el otro escenario posible? El otro escenario posible que es el que los dominicanos temen, que en ese escenario de anarquías, algunos de los jefes pandilleros, al haberse agotado las posibilidades de mayor extorsión, mayor pillaje, porque todo ha sido destruido, pues las incursiones a la parte dominicana, cruzando la frontera, empiece a acontecer. Es lo que anuncia el gobierno y el canciller, que se tiene el temor. Eso es razonable. Y las probabilidades de que eso ocurra son altas. Atención, y el gobierno norteamericano, que no ha parado las ventas y exportaciones de armas, a pesar de que hay una prohibición dispuesta por el Consejo de Seguridad, que lo prohibió por una resolución, fue letra muerta, encontrará ocasión también de venderle armas a la parte dominicana y muchas municiones para hacerle frente. Y obviamente se acaricia quizás la idea, ahora sí estoy en una situación que yo quisiera pensar que es extravagante, pero que es una probabilidad, que haya sectores desde Naciones Unidas que se acaricien las manos, se las froten, pensando en una reedición de un conflicto como el de Ruanda, en donde permitieron y en cierta manera asusaron, estimularon
a un conflicto entre dos pueblos. En este caso eran dos tribus, Tutsis y Hutus. Vinieron a intervenir después que se mataron 900.000. Un genocidio. ¿Sí? Y fue la ocasión... Eso no es pena para nosotros. No, pero es una posibilidad porque eso estamos haciendo... Nosotros no podemos dejar en el análisis objetivo de contemplar una cantidad de posibilidades. Es decir, ¿es una posibilidad? Sí, es una posibilidad. ¿Eso ha pasado antes? Sí, ha pasado antes. Hemos visto señales en el que la comunidad internacional, con hipocresía y con cinismo, como el que se condujo en Ruanda, se esté conduciendo y se haya comportado en la isla de Santo Domingo. Sí, lo hemos visto, porque la comunidad internacional frente al drama haitiano es cínica. Es cínica. Entonces, ¿puede pasar eso? Nosotros deseamos que no ocurra, pero es una posibilidad y República Dominicana debe de contemplar todos los escenarios posibles. Un buen estratega, un estadista, un analista social, alguien que domine mínimamente la geopolítica, plantea todos los escenarios posibles de confrontación y establece los planes de contingencia para el manejo de cada una de esas posibilidades, aún las más absurdas. Porque todo aquello que es posible debe ser contemplado. Obviamente, por un tema de economía, aplicando la naranja de Ockham, tú tratas de eliminar aquello que resulta superfluo e innecesario para tú llegar a conclusiones en escenarios hipotéticos prácticas, porque no te vas a hundir en analizar mil complejidades que resultan inútiles. Eso es una posibilidad, eso existe. Y el gobierno, lógicamente, teme a eso. Lo que estamos viendo, las disposiciones del gobierno de reforzar la frontera, de ampliar el muro perimetral, es porque se está tomando eso en cuenta. El gobierno sabe más de lo que dice. El gobierno sabe más de lo que dice. Eso es ostensible y se han preocupado. Y está muy bien que se preocupen, que sigan como van. Bueno, yo creo que llegamos a una conclusión no tan grata, pero sí objetiva. Entiendo yo que sí, que por estos caminos de la especulación también se puede llegar, sin que con ello nos desesperancemos. Hemos visto que el pueblo está reaccionando y el gobierno también. Bueno, es un encanto para mí, doctor, que esté de nuevo en mi casa y dándole tan buena nueva a la colectividad dominicana, entre las buenas y las malas, pero en un balance en este programa. Las gracias como siempre, ustedes amigos, será como siempre el próximo domingo, donde yo de nuevo les encuentre en Opinión Pública. Hasta entonces.